El señor Moreno Bonilla, desde que pisó San Telmo, tenía un gran plan que se reduce en destrozar los servicios públicos para tener una justificación para derivar dinero a la privada, para que unos cuantos hicieran negocio. Desde luego, tampoco es que nos pillara desprevenidos, porque las primeras medidas que tomó como presidente es quitarle los impuestos a los ricos. Es decir, eso no iba bien encaminado. En fin, no es que nos haya despistado mucho el presidente. Pero debería contarnos, sobre todo mañana, este gran plan que él ha ejercitado durante todo este tiempo, porque esa es la Andalucía real de la que nosotros mañana, como Partido Socialista, sí vamos a hablar. En San Telmo están temblando, porque tarde o temprano saben que se van a sentar en los tribunales a dar explicaciones, como se están sentando los tres gerentes. El presidente de este Parlamento está temblando, por eso sus comportamientos totalmente sectarios y fuera de tono y de lugar en este Parlamento, porque saben que han estado abusando de un sistema de contratación que no se ajustaba a la ley para favorecer a unos cuantos y, al mismo tiempo, destrozando aquello que nos hacía iguales, la sanidad pública. Nosotros vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando en la sanidad andaluza. Vamos a hablar de la gente que hace colas por las mañanas, vamos a hablar de la gente que desespera en una lista de espera para ver a un especialista o para operarse, vamos a hablar de los que se ven empujados a hacerse seguros privados, de los que se ven empujados a gastarse el dinero que no tienen en médicos y consultas privadas porque no tienen una respuesta a tiempo en su sanidad pública. Vamos a hablar de los profesionales de la sanidad pública, los que han puesto en la calle y de los que están exhaustos trabajando con contratos precarios y condiciones indignas. Vamos a hablar de los sindicatos que han sido ninguneados una vez tras otra y, sobre todo, vamos a hablar de todo aquello que ha prometido Moreno Bonilla y que ha incumplido. Los pactos para salvar a la atención primaria que ellos mismos han intentado privatizar y que están destrozando a todo lo que les da la vida. Vamos a hablar de los pactos a los que llegaron también con el sindicato médico, que también han incumplido, los pactos con los propios sindicatos, porque para hacerse la foto y firmar los pactos, los primeros, y si es antes de unas elecciones, mejor. Pero la realidad es que luego, a la hora de cumplir esos pactos, ninguno. Mañana volveremos a ver el contraste entre el discurso de moqueta del señor Moreno Bonilla y el discurso de la calle de los andaluces. Lo que él vive encerrado en su burbuja de San Telmo y lo que viven los andaluces que ocupan las calles y que viven el día a día de nuestra tierra. Volveremos a ver a ese Juanma Moreno, que de vez en cuando decide sacar del armario ese disfraz de andalucista, disfraz que luego guarda hasta el año que viene. Es como el pasado 4D. Mucha bandera, pero la bandera la saca el 4D, el 28F, después la guardamos y el resto del año la pisoteamos. Y ese es el concepto que tiene el señor Moreno Bonilla del andalucismo. Y también volveremos a ver a un presidente que huye de sus competencias, que otra vez utilizará este Parlamento andaluz para hablar de los demás, para echarle la culpa a los demás, para no ejercer las competencias que tiene como presidente de la Junta de Andalucía. Esa autonomía que la ha descubierto ya un poquito Maduro, pues esa autonomía implica que quien gobierna Andalucía tiene competencias para transformar Andalucía, para mejorar Andalucía. Y, sin embargo, el señor Moreno Bonilla lo que hace es huir de esas competencias, esconderse y hablar de los demás. Un debate al que el señor Moreno Bonilla llega arrastrado. Lo digo porque ya no había más plenos donde se pudiera celebrar este debate y el debate es obligatorio, como recoge el reglamento de esta Cámara. En algún momento pudiera haber parecido que el señor Moreno Bonilla le hacía un favor a este Parlamento viniendo a comparecer. Pues no. El debate del Estado de la Comunidad está reglamentado, es una obligación del presidente de la Junta de Andalucía y miren ustedes, nada más que quedaban 2 plenos, este y el siguiente, que es el de presupuesto. Así que el señor Moreno Bonilla llega arrastrado a este debate del Estado de la Comunidad. A esta hora se produce la rueda de prensa de 9 rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas, levantando la voz contra el Gobierno del señor Moreno Bonilla, porque una vez más ha engañado a los rectores y a las rectoras y a la comunidad universitaria, poniendo en peligro la estructura de las universidades públicas. Lo que piden los rectores y las rectoras, que vienen ya de largo, porque, como saben ustedes, el Gobierno del señor Moreno Bonilla, en su primera legislatura, estableció un sistema de financiación para las universidades públicas completamente
en fin, disparatado, donde se premiaba a una y se castigaba a otra, donde no se había consultado ni consensuado nada con la comunidad educativa y que ponía en peligro algunas de esas universidades, ese plan que hizo que hubiera plataformas en defensa de la universidad pública, que salieran los rectores a quejarse y que parece que el Gobierno de Moreno Bonilla reculó y que puso a un rector al frente de la Consejería de Universidad, que le duró la empatía con el rectorado lo que tardó en ponerse la chaqueta de consejero, que fue lo que tardó en traicionar a la universidad pública, no una vez, no 2 veces, sino hasta 3 veces, se ha sentado el Gobierno del señor Moreno Bonilla con los rectores y rectoras a comprometerse a cumplir con el sistema de financiación. Y 1, 2 y 3 les ha mentido y los ha engañado. Estamos en la comunidad donde más han crecido los precios de compra-venta y de alquiler, y donde el señor Moreno Bonilla, teniendo instrumentos para frenarlo, no lo hace, porque desde luego está encantado con la especulación que hay en Andalucía. Pero si no ha sido capaz ni siquiera de gestionar el bono de alquiler joven, que el dinero ni la idea eran de él, solo tenía que gestionarlo y no ha sabido gestionarlo. Y los jóvenes han tenido que irse a los tribunales a denunciarlo. Si lo único que sabe hacer es confrontar con el Gobierno de España, recurrir al Constitucional la Ley de Vivienda, en vez de poner instrumentos encima de la mesa. Lo mismo es que está un poco despistado y no se ha enterado cuál es la renta media de los andaluces. Claro, como ellos se han subido el sueldo 2 veces en un año, pues seguramente que viven en esa burbuja y no se enteran que la renta media de los andaluces es de 24.000 euros al año, que la gente no puede pagar los alquileres en las zonas tensionadas, que la gente se tiene que ir de las capitales de provincia, de muchas capitales, a vivir fuera, no pueden vivir en su propia ciudad porque no pueden pagar ni comprar. Claro, cuando tú oyes a alguna concejala de Málaga decir que el que quiera se puede comprar una vivienda, pues después, ¿esta señora dónde vive? ¿Esta señora cuál es su entorno? Y en la calle están los dependientes y las familias de los dependientes, pero también están los trabajadores y las trabajadoras de la dependencia, los que trabajan en la Junta de Andalucía, que están diciendo a voz en grito que es una barbaridad el sistema que está estableciendo la Junta de Andalucía, donde, traspasando hasta todos los límites, deciden arbitrariamente qué expedientes se atienden antes y qué expedientes se atienden después, donde hay trabajadoras de la dependencia que tienen unos sueldos bastante míseros, que hacen funciones que no se corresponden con las que tienen que tener y que tienen unos contratos temporales que tampoco merecen. Esto es lo que pasa a día de hoy en la dependencia, mientras ellos no se cansan de decir que no hay ningún problema, que todo funciona bien. Residencias donde para entrar tienes que esperar básicamente 2 años, valoraciones que no se producen, revisiones que no se producen y gente desesperada, porque no puede acceder a unas ayudas a las que debería acceder.